Hoy vamos a tratar un tema relacionado con las garantías del gobernado que nos va a permitir posteriormente hacer un análisis de los derechos humanos en nuestro país. Tradicionalmente los abogados en la carrera estudiamos las garantías individuales que después se manejaron como garantías del gobernado. Y esto es porque originalmente se hablaba del individuo y después ya también de las personas morales. Aquí la clasificación principal que existe dentro de este tema de las garantías del gobernado son las de libertad, igualdad, seguridad jurídica y propiedad. Voy a hacer un análisis de cada una de estas garantías como es para el efecto de entender la clasificación de ellas y ir de esta forma encasillando todas las garantías que tenemos como gobernados. Dentro de la garantía de libertad encontramos la de pensamiento, la de credo, la de expresión, la de cátedra, la de imprenta, y así sucesivamente podemos ir enumerando todas las que existen. Todas estas garantías de libertad son importantes porque es lo que nos permite desarrollarnos como seres humanos dentro de la sociedad. Independientemente de que seamos o no juristas, expertos en la ley, toda la sociedad debe tener una referencia de lo que son estas libertades, porque la realidad es que todos debemos gozar de ellas ante las autoridades. Este es el punto medular de las garantías de libertad. Luego vienen las garantías de seguridad jurídica, donde encontramos el principio de legalidad, la garantía de audiencia, el principio de retroactividad y el principio de irretroactividad de la ley. Todos estos principios son importantes, sobre todo a nivel de los juicios, de los procedimientos que se siguen ante las autoridades y lo que comúnmente conocemos como un juicio. Así es como en el caso del principio de legalidad, simple y sencillamente se reduce a la estricta aplicación de la ley a cada caso concreto que se presenta en la vida de la persona. Y esto nos lleva a que la autoridad está obligada a aplicar la ley en todos los casos. Aquí, evidentemente, que este es motivo de un tema que en su oportunidad voy a tratar, el referente a la cultura de la legalidad. Desafortunadamente, las autoridades, sobre todo los políticos, en el viejo sistema político mexicano, hicieron una cultura de la impunidad y no de la legalidad. Pero es momento de iniciar la nueva cultura de la legalidad. Luego tenemos la garantía de audiencia, que nos lleva a la estricta observancia de la ley y a darle oportunidad de defenderse a las personas dentro de los juicios o de los procedimientos para el efecto de que sean oídas y vencidas en juicio. Y esto tiene que ver con el tema de los derechos humanos, donde una buena garantía de audiencia es aquella que le permite al individuo defender sus derechos, que la autoridad, los jueces, magistrados o ministros tengan la obligación de escuchar, de oír a la persona en su defensa. Luego viene el principio de retroactividad y de irretroactividad, que en su oportunidad voy a tratar por separado. Luego viene la garantía de igualdad, que parte del supuesto de la hipótesis de que todos somos iguales ante la ley. Y así es como, en teoría, todos somos iguales ante la ley, aunque en la práctica veamos que esto es un verdadero problema, porque desafortunadamente no es así, sobre todo por los estratos sociales. Y en una sociedad como la nuestra, tan llena de contrastes entre ricos, muy ricos, y pobres, muy pobres, es totalmente complicado hacer valer esta igualdad. Incluso el propio tema de los derechos humanos no es fácil aplicarlo o dominarlo ante una sociedad llena de contrastes, llena de problemas,
llena de asuntos jurídicos y sociales, donde impera la cultura de la impunidad, donde se generan los conflictos, donde las propias autoridades son las que causan con frecuencia estos conflictos. Luego viene la garantía de propiedad, donde vemos que de acuerdo al artículo 27 de nuestra Constitución existen 3 tipos de propiedad: la privada, la ejidal y la comunal. Cada una de estas nos da tema para hacer comentarios bastantes, pero en un momento dado, como el que estamos viviendo en el actual gobierno de la República, lo que le debe quedar claro a la sociedad es que se están respetando estos 3 tipos de propiedades. Pero hay que señalar que en el modelo neoliberal se pretendió acabar con la propiedad ejidal y con la propiedad comunal. Por eso se hizo una ley agraria que colocó a los ejidatarios y a los comuneros en situaciones de desventaja ante los empresarios que por el dinero o con el dinero se fueron a adquirir los mejores sitios, los mejores terrenos para hacer sus desarrollos, centros turísticos o industriales o de otra índole. Pero aquí, desde luego que hay que analizar cada uno de estos 3 tipos de propiedad para proteger a los originarios de estos pueblos indígenas, sobre todo, que son los que tienen un derecho legítimo a conservar la propiedad comunal. O lo mismo podemos hablar de la propiedad ejidal en el caso de lo que es la Revolución Mexicana, sobre todo con el movimiento de Emiliano Zapata, quien con el lema de Tierra y Libertad fue uno de los actores en la Revolución Mexicana. Y así es como vemos cómo hubo ideales que buscaron beneficiar a la sociedad. Estos son los ideales que de alguna manera se perdieron con el modelo neoliberal, pero hoy vemos que los neoliberales están cayendo ante la justicia de otros países. Todo por haber abusado del poder y haber hecho del delito un modo de vida, cuando lo ideal hubiese sido que se hubiesen portado bien, que hubiesen aplicado la ley, que hubiesen seguido los principios rectores de la educación.